Un buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a explicar de forma rápida el uso de las rutas en, en React, ¿sí? Que es, digamos, como el componente que hace falta para enlazar las actividades que nosotros vamos haciendo, las actividades o esas, como conocíamos anteriormente, las páginas, ¿cierto? Aquí ya son componentes de JSX, ¿listo? Entonces, vamos aquí a crear nuestro proyecto. En este caso, además de crear el proyecto en React, es importante que debamos tener en cuenta la, la incorporación de una librería, ¿cierto? En este caso hay una librería que sería el React Router DOM, ¿sí? Nosotros habíamos hablado y teníamos presente que lo trabajamos con una estructura utilizando el switch. Hay unos cambios de la versión 4 y 5 a las 6 que se tiene con React, donde desaparece el switch, ¿sí? Entonces ese era como el inconveniente que se presentaba ahí, ese cambio en cuanto al manejo puntual de este elemento. ¿Listo? Entonces, otro aspecto para que ustedes le puedan dar un mejor aspecto visual a su aplicación, en este caso sería el incorporar los estilos de Bootstrap, que lo podemos hacer con el CDN. Vamos a ir buscando acá, podemos ir haciendo con el CDN para poder trabajar en esta actividad. Nosotros vamos a la página de Bootstrap. Y lo que hacemos es copiar el CDN aquí desde la página, o lo podemos instalar también. Yo podría instalarlo también desde ¿cómo se llama? Desde mi terminal, escribiendo npm install bootstrap, y él nos va a permitir instalar ahí sin ningún problema, ¿sí? Incluso creo que aquí la instrucción desde la página oficial no la indican para poder trabajar. Entonces, yo les decía aquí que vamos a importar el CDN. Está por acá este. Lo copiamos y lo que vamos a hacer así de forma rápida sería en este caso vincularlo, ¿cierto? Vincularlo a nuestro proyecto. Entonces vamos por acá, nos queda por aquí guardado en otra carpeta, listo, aquí está. Vale, entonces vamos a ingresar. Ok, y por acá, entonces lo que yo les decía a ustedes, en el HTML vamos a incorporar ese CDN para poder incorporar todos los estilos, todas las reglas que nos permite utilizar Bootstrap. Solo agregamos esa línea, tal cual como se copia el CDN desde la página oficial de Bootstrap, lo colocamos en el index.html, en el head, ¿sí? Que recordemos que ahí es donde va toda la configuración. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es instalar nuestro React Chrome. Entonces, npm install React, perdón, aquí no, React Router DOM. Entonces lo que va a comenzar a hacer es acá instalar todos los elementos que necesitemos para poder hacer esos enlaces, para que nos funcione de forma correcta los enlaces en las páginas, que considero yo que muchos de ustedes ya pueden ir teniendo y demás. ¿Listo? ¿Qué vamos a ir haciendo acá mientras se instala? Para aprovechar acá el espacio. Listo. Nos sugieren siempre crear una carpeta aquí que va a ser la encargada de contener los componentes. Vamos a tener aquí los componentes y para la práctica voy a crear dos componentes aquí rápido vacíos. Recordemos que los componentes nos sugieren que sea con la primera letra mayúscula. Voy a llamar uno que se llame JSX, perdón, inicio JSX. Vamos a crear otro por acá que se llame, no sé,
haciendo apología a una página normalita, nosotros JSX y, no sé, un contacto, podría ser. Contacto.jsx. Entonces ahí tendríamos tres componentes, en este caso todos están vacíos, pero entonces para que miremos cómo va a estar llegando a cada uno. Estos componentes, de acuerdo a las actividades que ustedes van haciendo, ya los deben tener. Son esas páginas que pertenecen a nuestro sitio web. ¿Listo? Bueno, aquí ya teniendo los componentes, ya terminó la instalación. Vamos aquí a limpiar nuestra consola. Y ahora lo que comenzamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a nuestro archivo, a nuestro app.js que tenemos por acá, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a comenzar a trabajar con todo. Lo primero, yo creo que este logo acá no lo necesitamos. Y lo primero que vamos a hacer aquí es importar. Vamos a importar las librerías, podría decirse, de React. O los elementos, mejor dicho, los componentes del React Router DOM. Listo, entonces vamos a hacerlo en una sola importación, vamos a hacerlo todo acá. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Vamos a incluir el browser router. Vamos a incluir también los routes. Les voy a explicar para qué funciona cada uno de estos. Vamos a incluir el root, el link y el navlink. ¿Sí? Esos son los componentes que nosotros vamos a incluir en este momento. Listo. ¿Qué más necesitaríamos por acá? Bueno, nos falta de dónde lo vamos a from. Y aquí entonces los vamos a citar desde el Router DOM, que sería esa librería que acabamos de instalar. Por acá vamos a incluir, entonces vamos a importar los componentes creados previamente, ¿no? Ustedes lo pueden hacer sin haberlos creado, ¿sí? Para poder ir adelantando, digamos así, esta actividad. Entonces, ¿cómo lo importamos? Vamos con el import. ¿Cómo se llama el componente? El primer componente lo llamamos inicio, from, y decimos que acá este componente va a estar en la carpeta componentes y se llama inicio. Lo mismo hacemos con nosotros, import, el otro es nosotros, from, desde la carpeta componentes y este se llama nosotros, y por último, import, contacto, from, componentes, contacto. Listo, ahí tendríamos nuestros componentes ya para poder trabajar. Y ahora ya lo que empezamos a hacer es aquí desde nuestra función, vamos a quitar todo esto por acá. Quitar todo esto acá, en nuestra función, no necesitamos nada de esto. ¿Cierto? Listo. ¿Y qué vamos a comenzar aquí a hacer en nuestra función? ¿Qué vamos a hacer acá? Ya vamos entonces a diseñar una especie de menú de navegación para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incorporar nuestro componente browser router. Este componente browser router lo que me va a permitir a mí es navegar a través de un navegador, valga la redundancia, ¿sí? O sea, que ese menú se ejecute a través en un entorno web o en un navegador web. Eso es lo que le estamos diciendo a nosotros ahí. Entonces, nosotros envolvemos toda la navegación dentro de ese browser router para poder garantizar que React haga esa tarea. Después, ¿qué hacemos? Podemos aquí incorporar algo de estilos con Bootstrap. Entonces yo voy a crear un div y ese div le voy a crear por acá voy a incorporar un class name y en este class name le voy a decir que sea un contenedor.
¿sí? Estos ya son estilos Bootstrap. Recuerde que tienen que haber incorporado primero ese CDN en el archivo index.html. Es lo que se debe tener en cuenta ahí. Vamos a crear otro div para el menú. Listo. Y aquí en este menú yo lo voy a dejar con un class name. Y ese class name va a ser de tipo, puede ser una agrupación de botones. btn group. Listo. Y aquí en este div lo que vamos a hacer es crear los elementos para la navegación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahí en este caso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo utilizo mi link, ¿cierto? Que lo declaramos arriba, por acá lo tenemos. Listo. Pues en este caso, en este link, lo que va a estar haciendo es reemplazar nuestra etiqueta ahref, ¿cierto? ¿Recuerdan la etiqueta, esta etiqueta ahref que nosotros utilizábamos para las anclas o ¿cómo se llama? Los hipervínculos? Aquí lo vamos a reemplazar por el link y funciona muy similar. Entonces aquí en link vamos a decir que esta es la página que va al inicio, ¿cierto? Y aquí empezamos a definir hacia dónde va. Entonces en lugar de utilizar el href, utilizamos el to, indicándole hacia dónde va. Como esta es la primera opción, o es el menú raíz, lo que nosotros decimos es que va a estar en la raíz del sitio web, ¿cierto? Va a estar en la raíz del sitio web. Y aquí en este caso lo que hacemos es, nada, yo creo que colocarle ya la opción de Bootstrap para que sea un poco mejor, ¿sí? Porque esto es lo único, o sea, va a llegar a ese lugar. Entonces, a partir de eso utilizamos un class name para incorporar actividades de Bootstrap, ¿cierto? Y le decimos que sea un botón btn dark, o un botón oscuro, ¿sí? Para que pronto se diferencie ahorita. Listo. Voy a crear el otro. Este va a ser para nosotros. Listo. Y aquí en nosotros lo mismo. Entonces, pero en este caso ya no va a ir solo a la raíz, sino le vamos a indicar que va a ir al componente nosotros. Listo. Y vamos a agregar un último, pero este último lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a incorporar el nav link. Y en este nav link lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este nos va a llevar a contacto. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es decir que va a ir, ¿cierto? Indicamos la URL a dónde va a ir. En este caso va a ir a /contacto. Pero aquí le vamos a dejar una línea que nos va a permitir a nosotros indicar que está activo o no. O sea, cada vez que ustedes le seleccionen alguno de los menús, va a quedar un poco más resaltado en la ¿cómo se llama? En la página web. Se va a ver que está activo en ese momento. ¿Listo? Entonces, el contacto, aquí lo que hacemos es utilizar el active class name, y en este caso le vamos a decir el valor que está activo. Listo. Yo creo que así nos quedaría. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí en este caso? Vamos ahora a definir a dónde va a llevar o a dónde va a llegar estos elementos, ¿sí? O sea, aquí ya definimos el menú. Vamos por acá a ejecutarlo, porque acá ya tenemos el menú. O sea, ya tenemos esa barrita de menús, pero ahora nosotros debemos decirle hacia dónde debe llevar cada uno de ellos, ¿sí? Hacia dónde debe llegar cada uno de los elementos que nosotros estamos haciendo en este caso. Listo, entonces un segundito por acá mientras carga. Entonces aquí en este caso nos debería mostrar solo el menú.
Ok, nos dice que listo, no hemos importado desde el browser router. Listo. Vamos a verificar por acá. Yo creo que lo estaba escribiendo mal. Vamos por acá a ver. Y ver el terminal. Listo, creo que aquí ya aquí me está generando un error en las rutas. Ah, por lo que todavía no tenemos las rutas. Listo, por lo que ok, la como aquí. Listo. Entonces miremos que aquí ya está el menú. Sí, aquí nosotros ya tenemos el menú. Entonces vamos a mirar aquí, nos hace falta unos aspectos de Ustra porque solo lo está tomando al inicio. Entonces vamos a mirar por acá. Ok, nos falta aquí nosotros el class name. Este class name vamos a copiarlo aquí rápido para que nos replique a los otros. Listo. Entonces miremos que aquí ya tenemos cada uno de los botones. Sí, yo podría dejarlo no tan pegado en la parte superior. Le puedo agregar un margin top. Eso sería aquí en el container. Es un margin top de 5, por ejemplo, para que quede. Ya nos da ese espacio tanto aquí izquierda derecha como de arriba hacia abajo. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que ahora es lo importante y en donde nos debemos centrar. Después de este div, porque nosotros ya hicimos aquí nuestro menú, ¿cierto? Aquí en esta ocasión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a especificar las rutas. Entonces llamamos a nuestro componente rows y vamos a empezar a indicar cómo va a llamar cada componente. Entonces aquí entraríamos a utilizar el route, ¿sí? Digamos que el que lo envuelve se llama rutas en inglés y especificamos cada una de las rutas aquí en este caso. Listo, ¿qué debemos hacer? Voy a subir por acá un poquito la pantalla. Entonces, lo que vamos a indicar es a dónde va a llegar cada vez que yo dé clic en un componente o en un menú de los de arriba. Yo le indicaría acá lo siguiente. Especificamos el patch y le decimos que en el primer caso, nos va a llevar a la ruta. Pero como yo necesito que quede, que si realmente llegue a la ruta, no llegue a otro lado, entonces utilizamos una opción acá ¿cómo se llama? De una comparación que sea exacta. Y utilizamos acá un true. Un true. ¿Sí? O sea, que la comparación que haga sea exacta. Ahora, nos falta por definir a dónde va a llegar. Entonces acá definimos con el component, ¿cierto? El component. Y le decimos a dónde va a llegar. En este caso va a llegar a nuestro inicio. Listo. Repetimos esto mismo. Entonces aquí la siguiente row. Y aquí entonces con nuestro patch. Pero entonces en este caso no va a ir a la raíz, sino le vamos a indicar que vaya a nosotros. Y aquí vendría nuestro component, que va a ser nosotros. Listo. Replicamos este último para el componente de contacto. Y aquí iría a contacto. Listo, aquí ya no nos está mostrando ningún error, ningún elemento atípico, algún warning. Está mostrando, si nosotros verificamos acá en nuestra página, para actualizar, observemos algo. Cuando yo cambio, inmediatamente aquí en la parte inferior, nos está llevando ya a otra URL, nos está indicando en la parte inferior
Cuando me ubico en contacto nos cambia y así mismo nos está cambiando la URL. En este momento nos está mostrando vacío, ninguno de los componentes tiene información, pero entonces ya está la navegación, ya estamos ubicándonos acá, que a través de cada uno, mira, aquí ya no nos va a mostrar nada porque como está en la raíz del documento, no nos va a indicar una URL adicional. Entonces aquí ya tendríamos ese componente. Ya entonces cada vez que ustedes vinculen esos elementos acá, va a estar la navegación. Otra opción, ustedes podrían crear este menú por aparte como un componente, ¿cierto? Un navbar para poderlo trabajar. ¿Sí? Este es, digamos, un ejemplo sencillo para mostrar el uso de la navegación, que el inconveniente que nosotros teníamos era aquí en esta parte, donde anteriormente se encapsulaba todo a través de un switch, pero con el cambio de la versión 5 a la 6 ya no utilizamos el switch, sino utilizamos el routes, las rutas para definir cada una de las rutas. ¿Sí? Esto era lo que yo les decía aquí de pronto que este menú, ustedes lo pueden hacer como un componente adicional, lo pueden trabajar aquí, ¿sí? Que sería como una de las buenas prácticas que recomiendan en algunos casos para poder trabajar. Entonces, eso sería, digamos, el tema, así a grosso modo, de una forma muy sencilla del manejo de las rutas utilizando React. Un feliz día.